Bueno, como decía, muchas gracias por la invitación, Juan, y al servicio de microbiología del hospital por estas jornadas. Mi intención aquí, y bueno, después es difícil hablar después del colega del Gómez Ulla, ¿no? de Francisco Javier, porque normalmente soy yo la que asusto a las personas. No estoy acostumbrada a que asusten antes de mí. Entonces, bueno, pues como os decía, mi principal intención es transmitiros unos conceptos básicos sobre lo que supone el cambio climático para la salud, en concreto para la salud pública, tanto a nivel en nuestro contexto geográfico, cuáles son los principales riesgos ambientales a los que nos estamos enfrentando ya y a cuáles nos vamos a enfrentar, y bueno, haceros partícipes de esta emergencia climática en la que sabéis que cada vez más muchos compañeros sanitarios pues se están uniendo y se están volviendo más activistas en este tema. Como os pongo ahí en la portada, la crisis climática es una crisis de salud pública y ahora os voy a tratar de transmitir y de contar por qué. Siempre, bueno, pues generalmente se asocia el cambio climático a pues, la pérdida de deshielo, a los osos polares, es la imagen que la población general tiene de lo que supone el cambio climático, cuando ya estamos viviendo situaciones de emergencia en salud pública, como es la imagen que tenéis a la derecha, ¿no? Estamos ya sustituyendo unas imágenes por otras. Esa corresponde a las recientes inundaciones tremendas que ha habido en Pakistán, en las que, bueno, pues, a través de los medios de comunicación hemos podido ver imágenes tan espeluznantes como esas. Siempre empiezo diferenciando entre estos cuatro conceptos, porque aunque la gente en general parece que tenemos muy claras las cosas, pero muchas veces los medios de comunicación, la prensa, confunde muchos conceptos que los científicos que nos dedicamos a la ciencia del clima nos gusta dejar claro, porque además una vez que se tienen claros es más fácil que se puedan transmitir a la sociedad. Una de ellas, y muy básica, que todos conocéis, es la diferencia entre lo que es el tiempo meteorológico y lo que es el clima. Y esto lo explico tanto a los alumnos de bachillerato de Ciencias de la Tierra como en casi todas las conferencias que damos a otros niveles. Una cosa es el tiempo que hace hoy, frío, lluvioso, ventoso, y otra cosa es el clima. Es decir, cuando se habla de cambio climático, estamos hablando de series de años de más de 30 años. Es decir, una cosa es la climatología, que es un acúmulo de promedios regionales y globales en mucho tiempo, y otra cosa es el tiempo meteorológico que se da en unas condiciones locales, en una situación geográfica concreta. Esa es una primera diferenciación que hay que hacer desde el punto de vista técnico-científico, ¿no? Porque la población general tiende a confundir una cosa con la otra. Y otros dos conceptos que se confunden mucho son calentamiento global y cambio climático. Una cosa es el proceso que produce el cambio climático, que es el calentamiento global, y otra cosa es el cambio climático en sí. El calentamiento global es el incremento de la temperatura promedio del planeta. Hemos estado hablando de promedios con la climatología, y el cambio climático son los fenómenos asociados y derivados de ese calentamiento global, las consecuencias. Estos fenómenos, por supuesto, incluyen ese aumento de temperatura, el aumento del nivel del mar, el deshielo de los casquetes polares y ese aumento en intensidad y frecuencia de lo que nosotros denominamos fenómenos meteorológicos adversos. Como sabéis, y no me voy a enrollar mucho en conceptos físicos, simplemente el calentamiento global se produce por una magnificación del efecto invernadero que ya se produce en la Tierra pues, desde que existen los seres vivos. El efecto invernadero es solamente
una parte de la atmósfera actúa como un cristal de un invernadero y atrapa parte de la radiación que emite el Sol y que posteriormente remite la superficie terrestre. Con la acción del hombre hemos modificado una capa de gases, esos famosos gases de efecto invernadero, que mantenían esta situación más o menos en equilibrio, es decir, entraba una parte de radiación y se reflejaba otra mucho mayor de la que se refleja ahora. Por eso se produce ese calentamiento, porque esos gases, ese aumento de concentración de gases de efecto invernadero producidos inequívocamente por acción del hombre y por el uso de combustibles fósiles, esto ya es un dato que es observable, medible, cuantificable, es decir, el cambio climático no es una cuestión ideológica, por mucho que muchos quieran convertirlo en una cuestión ideológica, no es una cuestión de opinión, es un hecho científico contrastado ya desde los años, mucho antes de los años 80, que fue el primer informe del panel intergubernamental del cambio climático, en el que estamos viendo cómo por el uso masivo y el modelo de desarrollo, principalmente de los países más industrializados, hemos modificado ese equilibrio en esos gases denominados GI de efecto invernadero. En general se habla del CO2, pero hay muchos otros, porque todo luego se traduce en toneladas equivalentes de dióxido de carbono, pero está el metano, el óxido nitroso y unos cuantos más. Bien, pues eso ha hecho que esa temperatura haya aumentado de forma determinante y el problema del cambio climático no es que aumente la temperatura global, no es que se potencie ese efecto invernadero que, como os decía, es lo que ha permitido que haya vida, la biosfera, y que haya seres vivos en nuestro planeta, esa temperatura adecuada para la vida, sino la velocidad a la que se está produciendo ese incremento de temperatura. Ese es el gran problema del cambio climático, la velocidad a la que se produce. Es decir, es como el chiste de la bala que siempre cuento en clase, ¿no? A ti no te mata una bala, te mata la velocidad a la que va esa bala. Pues en el cambio climático pasa exactamente lo mismo. El incremento de temperatura está siendo tan rápido que muchas especies empezamos por esos bioindicadores, principalmente de plantas y seres vivos, y ya está afectando a los seres humanos, no les da tiempo a adaptarse a todos los cambios que constituyen y que forman ese cambio climático, ese aumento de temperatura de forma tan rápida en tan poco tiempo. Todo esto, claro, si veis las dos gráficas, tanto la de emisiones de CO2 como la del incremento de temperatura, son totalmente paralelas. Por eso se habla de emergencia climática. Fijaros que si ponemos en un gráfico nuestro planeta, nuestra biosfera, estaríamos justamente aquí. Por eso estamos en un punto de inflexión. Por eso se oye decir que nos queda una década para revertir el cambio climático. Yo no creo que el cambio climático se pueda revertir. El sistema ya lleva una inercia que va a ser muy difícil de revertir, es prácticamente imposible, vamos a ser realistas. Lo que sí podemos hacer es ralentizar esa velocidad con la mitigación, es decir, con las políticas encaminadas a el cambio de modelo de desarrollo, principalmente no usando esos combustibles fósiles. Por eso estamos en ese punto en el que podemos alcanzar ya inequívocamente una atmósfera sobrecalentada. Y bueno, y esto pues tiene estas consecuencias que os estoy contando y que se están viendo contrastadas, medidas en diferentes observatorios a lo largo de todo el mundo. El aumento del deshielo, tanto en el Ártico como en la Antártida, el aumento del nivel del mar. Fijaros que aunque son unos pocos centímetros, esto a nivel geográfico supone un importante riesgo para millones de personas, especialmente para todas aquellas que se concentran en el sudeste asiático, en toda la Polinesia, pero no solamente estas zonas, sino hay muchas otras zonas muy afectadas por la subida del nivel del mar
y con unas consecuencias que ahora vamos a ir viendo. Paralelamente, lo que se ha estado observando es lo que os comentaba al principio, un incremento en la frecuencia de estos denominados fenómenos meteorológicos extremos. Y se ha visto cómo la media se ha triplicado, fijaros, si os fijáis en esta gráfica, por evento natural extremo se recogen tanto lo que puede ser un geofísico, lo que puede ser un terremoto, que no tiene relación con el cambio climático, por supuesto, pero sí otros como los climatológicos, olas de calor, meteorológicos, lo que son huracanes, ciclones, tormentas, hidrológicos, por ejemplo, procesos de sequía. Y se ha visto que en el promedio 1980-1984 se identificaron 226 eventos. En el promedio 2014-2018, 698, es decir, se han triplicado. ¿Un evento aislado corresponde a cambio climático? No, pero la sucesión de muchos fenómenos meteorológicos extremos, como estamos viendo principalmente en la última década, sí corresponden, sí se atribuyen a este cambio climático. Y bueno, ni qué decir tiene de las pérdidas económicas por este tipo de catástrofe. Esto hace que realmente toda la población mundial esté expuesta a los riesgos del cambio climático. Efectivamente, hay poblaciones, grupos de población más vulnerables. Los habitantes de los pequeños estados insulares, como os comentaba, habitantes de las zonas costeras, de zonas polares, de zonas de montaña, de zonas áridas, de las regiones más pobres del planeta, pero también los habitantes de las ciudades, de las grandes ciudades. Ahora iremos viendo por qué. Y luego, bueno, pues grupos especialmente susceptibles, como son, pues, por cuestiones socioeconómicas, cuestiones de edad, de género, por personas con enfermedades con dolencias, resistentes crónicas, con discapacidades, y luego este grupo de personas que ya se conoce como refugiados climáticos o migrantes por el clima. Todo esto supone una gran presión sobre los sistemas sanitarios que ya se han estado viendo en diferentes zonas del planeta. Además, si yo os comentaba que el aumento de temperatura global está un poco por encima del 1,1, está llegando ya al 1,2, nuestra cuenca mediterránea, nuestro contexto geográfico, presenta unas características especiales que hace que ya hayamos sobrepasado el 1,5. Ese 1,5 que en el Acuerdo de París se dijo que no habría que sobrepasar, la región mediterránea ya lo hemos sobrepasado hace bastante tiempo. De hecho, Europa ya está casi en el entorno de los 2 grados. Por lo tanto, vamos a sufrir de forma más determinante los riesgos asociados a este cambio climático. Bueno, ahí no se ve muy bien toda la compleja red de relaciones que existe entre estos diferentes efectos directos, como las de calor, sequías, incendios forestales, inundaciones, tormentas, ciclones, etc., y todos los efectos indirectos que se producen sobre los diferentes sistemas ecológicos. Voy a desgranaros los más importantes para la salud. Tener en cuenta además que el problema del cambio climático no es un riesgo, un impacto, un riesgo. No, es unos fenómenos se retroalimentan unos a los otros, con lo cual son muy complicados de hacerles frente. Por ejemplo, en las ciudades, ¿por qué nos va a afectar el cambio climático? Entre otras cosas, porque va a incrementar la contaminación atmosférica que ya sufrimos a nivel local. ¿Por qué? No porque los contaminantes que generamos a nivel local influyan en las concentraciones globales que aumentan esas concentraciones de GEI que os comentaba al principio, sino sencillamente porque, que también, pero sencillamente porque el cambio climático produce unas situaciones de estabilidad atmosférica en determinados periodos del año, principalmente en épocas estivales, que hacen que las concentraciones que ya tenemos de por sí en las ciudades se aumenten, con lo cual aumentan sus efectos. Es decir, tenemos más contaminantes y además
esos efectos se aumentan de forma más intensa, especialmente en contaminantes como el ozono o como el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, por supuesto, en el material particulado. Como decía, el cambio climático principalmente no causa nuevas enfermedades, lo que hace es que intensifica las que ya tenemos y redistribuye muchas otras. Y esto es muy claro en lo que posteriormente os van a comentar, por ejemplo, en el tema de las enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos y garrapatas. Enfermedades que para la población general pues, les siguen sonando muy exóticas, ¿no? Muy atropicales, dengue, chikungunya, todo este conjunto de enfermedades que ya estamos viendo que tenemos brotes autóctonos principalmente en época estival, pero también fuera de las épocas estivales, principalmente en el levante mediterráneo, pero también en otras zonas geográficas de España y que ya no son importadas. ¿Por qué? Porque el vector de transmisión, en este caso el mosquito, es capaz de sobrevivir y mantener su ciclo biológico en lugares geográficos donde anteriormente no podía hacerlo por esta extensión del incremento de temperaturas. Son capaces de completar su ciclo biológico y infectar de forma autóctona. Principalmente el principal problema que tenemos es con el mosquito tigre, con el Aedes albopicus. De aquí no voy a comentar nada más de esto porque luego creo que el siguiente ponente va a hablar del tema de las enfermedades transmitidas por vectores. Pero bueno, esto sería un ejemplo de redistribución de enfermedades infecciosas. Otro riesgo del cambio climático importante para la salud pública es este, es el de fenómenos meteorológicos extremos. Estas imágenes corresponden a medios de comunicación españolas, son bueno, pues, lo que antes se llamaba gota fría, ahora se llaman danas, pero es simplemente cómo se ha intensificado y ha variado la forma de expresarse. Tener en cuenta que hay, dicho de forma muy simplificada, muchísima energía en la atmósfera. Además, como hace mucho más calor, se evapora muchísima más agua, con lo cual los fenómenos meteorológicos ligados a la pluviosidad son cada vez más intensos, es decir, llueve más y con más fuerza y además producen mayores daños. Estos daños pues, afectan, por supuesto, a infraestructuras, a vías de comunicación, a la llegada a un hospital, y son los primeros daños que se detectan sobre la salud pública, es decir, primero pues, lesiones y traumatismos. Pero se está detectando, y esto es algo que tenemos todavía que mejorar en nuestros sistemas de alerta y monitorización, muchos problemas relacionados con salud mental. Es decir, después de la ocurrencia de un fenómeno de estas características, se producen muchísimos más casos de ansiedad, de estrés postraumático, de depresión o brotes de enfermedad mental. Y luego también se produce otra cosa que los médicos conocen muy bien, que es la pérdida de adherencia a tratamientos. Pues persona diabética, persona hipertensa, persona con una enfermedad mental. Todo esto provoca una mayor carga de morbilidad asociada al sistema sanitario. Y es algo que está cuantificado muy bien por las empresas de seguros y que se está viendo que está produciendo, como os comentaba al principio, cada vez más lesiones directas, pero también está afectando a ámbitos tan complejos como el de la salud mental de las personas. Sobre esto hay que hacer un comentario, una nota, ¿no? Hay que pensar que el cambio climático nos movemos en diferentes escalas a la hora de sufrir sus efectos. Los países industrializados, los países ricos que más han contribuido con su desarrollo a la generación de este problema, son los que menos se ven afectados, o su población es la que menos se ve afectada porque tienen mejor sistema sanitario y mejor forma de combatir estos riesgos.
Sin embargo, pensar que los países pobres, por eso en esta COP se ha hablado de la creación de ese fondo de compensación económico para los países pobres. ¿Por qué? Fijaros que un evento de estas características que os estoy comentando en un país pobre puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. De hecho, se registra muchísima más mortalidad entre población femenina, entre mujeres y niñas, que en población masculina. ¿Por qué? Pues por cosas tan básicas como diferencias en la educación. En estos países no se prioriza la educación del varón, por lo cual muchas mujeres y niñas no aprenden a nadar. Es decir, una cosa tan simple como saber nadar puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, pues todas estas cosas están recogidas en diferentes estudios y digamos que ahora a nivel europeo se está intentando establecer un sistema de monitorización para lo que os comentaba especialmente de los efectos sobre la salud mental. En Estados Unidos, después del huracán Katrina, se registró un 3% más de enfermedades relacionadas con la salud mental entre poblaciones que habían sido afectadas por el huracán frente a poblaciones que no habían sido afectadas por el huracán. Pero es un campo totalmente en desarrollo porque, como os digo, estos son los estudios que hay a nivel global. Luego existe otro término que a lo mejor os ha sonado, a lo mejor lo habéis leído, que es el término de solastalgia. Esto tiene que ver mucho más con el ámbito de la angustia o más en el trastorno psicológico que están registrando muchos psicólogos ya y psiquiatras, porque hay personas que se están viendo afectadas por esta angustia existencial y sobre todo por el sentimiento de impotencia que les están generando el que parece que no se está haciendo nada para combatir el cambio climático. Bueno, pues como os digo, son indicadores que van saliendo en nuestra sociedad, en nuestro sistema de salud pública, a los que nos tenemos que hacer frente y encargarnos de ellos. Otro problema que la gente no relaciona con el cambio climático o con el efecto en salud del cambio climático, mejor dicho, es los incendios forestales. Sabéis que este verano ha sido una foto fija de todo lo que nos vamos a encontrar en los próximos años. Tenemos la mala fama, los científicos que nos dedicamos a establecer modelos predictivos, de ser un poco como el mito de Casandra, ¿no? La Casandra griega, que fue bendecida con el don de la clarividencia, es decir, sabía lo que iba a pasar, pero a la vez fue castigada con que nadie la creyera, no tenía el don de la persuasión. Bueno, pues a los científicos climáticos nos pasa un poco esto, ¿no? Somos un poco Casandras. Tenemos modelos perfectos, lo más ajustados posible, por zonas geográficas. Sabemos qué va a pasar, de hecho se ven que se están cumpliendo todo lo pronosticado, a veces hasta nos sorprende porque se cumple mucho antes de lo que estaba pronosticado y aún así parece que no hacemos suficiente fuerza para que sobre todo la clase política y los tomadores de decisiones pues empiecen a tomarse un poco medidas en serio en el tema del cambio climático. Y bueno, por supuesto que os voy a contar de los lobbies de presión. Bueno, vuelvo al tema de los incendios. Sabéis que este año, en España, este verano en concreto, la superficie que se ha quemado en España ha sido en torno a las 295.000 hectáreas. Fijaros en la gráfica de abajo, esto es un promedio anual de los incendios forestales que se habían producido en España. Esto ha sido este año. Todo esto unido a unas condiciones de sequía hasta ahora no registradas y una ola de calor hasta ahora nunca antes registrada que ha batido todos los récords. Por eso os decía antes que los riesgos del cambio climático son perversos en sí mismos porque se alimentan unos a otros. Si ya contamos con un terreno desertificado, es decir, con unas condiciones de aridez nunca antes registradas, a la vez
unas condiciones de ola de calor nunca antes registrada, como no se va a quemar una superficie forestal nunca antes registrada. Esto no solo supone un problema en la salud para las personas que se enfrentan directamente al fuego, tanto profesionales de la extinción de incendios como personas que intentan salvar sus cultivos, su medio de vida, su hogar, etcétera, etcétera. Esto supone que, fijaros que para que un incendio tenga consecuencias en la salud de las personas, basta con que se quemen 8 hectáreas. Nosotros tenemos estudios publicados para la península ibérica de cómo afectan los incendios a la salud de las personas, cómo se detectan esos incrementos de mortalidad y de morbilidad posterior, principalmente sobre el aparato circulatorio. Porque pensar que el penacho que se genera en un incendio, el penacho de fuego, no solo afecta a las ciudades más cercanas, sino que en función de los vientos dominantes alcanza poblaciones mucho más lejanas de donde se ha generado el incendio. Ese aire cargado de partículas, además de las más gruesas, partículas de combustión de biomasa, alcanza poblaciones muy alejadas. Y eso repercute de forma determinante en personas que ya tienen alguna enfermedad respiratoria de tipo crónico, EPOC, asma, alergias, etcétera, pero también en población sana. Entonces, actúa como precipitante de esas enfermedades. Todo esto no se está teniendo en cuenta, todo esto no se está monitorizando en nuestro sistema de salud, pero sabemos qué está pasando. Esto es un poco lo que os contaba con la contaminación atmosférica y ya hilo con el tema de las ciudades. Siempre se habla que la contaminación atmosférica provoca 16.000 muertes en España o provoca 7 millones de muertes prematuras en el mundo. El problema de la contaminación atmosférica no es solo la mortalidad que produce, que además actuando como precipitante suele ser pues, en casos en los que ya es población pues, envejecida o que tiene una enfermedad crónica, tanto respiratoria como circulatoria, sino toda la carga de enfermedad que produce, es decir, todo lo que está debajo de esa pirámide, toda la pérdida de calidad de vida saludable, todos los años de vida saludables perdidos, influyendo pues, en diferentes enfermedades, por supuesto, cáncer de pulmón, pero no solo de pulmón, cada vez tenemos más evidencia científica que la contaminación atmosférica afecta a otro tipo de cánceres, sobre todo filtradores, como la vejiga. También hay relación con cáncer de mama, infinidad de estudios. Supuesta afectación de enfermedades neurodegenerativas, diabetes, obesidad, a los nacimientos prematuros del bajo peso. A una embarazada lo primero que se le dice es que no fume y que no beba alcohol, porque la placenta no protege al feto de los tóxicos contenidos, tanto en el tabaco como en el alcohol, pero nadie le dice que no se exponga a una calidad de aire insalubre, cuando muchos contaminantes, la mayoría, contienen metales pesados y la placenta tampoco protege de la perfusión de esos metales pesados al feto, que compiten por nutrientes, por ejemplo, o con poder provocar preeclampsia en una embarazada. Por eso se asocia, entre otras cosas, la contaminación atmosférica con el mayor número de nacimientos de bajo peso y partos prematuros. Bueno, podría estar hablando de contaminación atmosférica muchísimo. Otra cosa importante, y ya con esto termino el tema de la contaminación atmosférica, cómo afecta el que se estén modificando las estaciones alergénicas, es decir, principalmente relacionadas con el polen. Antes teníamos como muy identificadas las estaciones primavera, principalmente pues, para gramíneas, etc. Ahora estamos viendo que esas estaciones se están modificando por efecto del cambio climático. Entonces ya no tenemos las estaciones alergénicas definidas. Estamos detectando, por una parte, que las enfermedades alérgicas son las que más incremento están experimentando en la última década, especialmente entre la población más joven, pero también que se detecta cada vez mayor número de personas que antes no eran alérgicas y se vuelven alérgicos. ¿Por qué? Entre otras cosas, ya hay evidencia científica de que la contaminación atmosférica actúa junto con el polen, creando
hay como la membrana del polen tiene cierta afinidad por esos contaminantes atmosféricos que os comentaba, principalmente por las PM2,5, principalmente fuente de origen motores diésel, creando una macromolécula que hace que aumente todavía más el potencial alergénico que ya produce el polen en la mayoría de las personas. Otra cosa interesante y que me gustaría resaltar, el tema de la sequía. El tema de la sequía también tiene mucha importancia sobre la salud. La gente no suele relacionar la sequía con salud mental, pero imaginaros todos esos agricultores, todos esos ganaderos que están perdiendo su forma de vida por las condiciones extremadamente secas que cada vez se están reportando más. Por supuesto, como os decía, esto es un problema que alimenta a otros. El que haya condiciones de sequía importantes, pues que se evapore agua, se generan esos pequeños charcos donde vectores como los mosquitos pueden reproducir su ciclo de vida. Intensifica los incendios forestales, los efectos de la ola de calor. Y una cosa muy importante, afecta de forma determinante a la calidad y a la distribución del agua, principalmente en su suministro, es decir, que haya menos agua, pero también a que se contamine más fácilmente el agua y, por tanto, los alimentos que se riegan con él. Con lo cual hay un incremento también de enfermedades, principalmente, como estoy pensando, de transmisión alimentaria o de tipo gastrointestinal, que se están viendo que están aumentando en relación a estos procesos de sequía y especialmente en épocas estivales. Un montón de bacterias y de microorganismos que proliferan más adecuadamente pues, con el calor y condiciones secas. Esto en nuestro país, que tenemos unos controles sanitarios adecuados, pues no debe de suponer un gran problema, pero imaginaros, volvemos otra vez a otros países donde esto puede suponer la migración de una población. Es decir, si tú no tienes que comer, si tú no tienes que beber y si encima no te puedes ganar la vida como te ganabas anteriormente, pues esa gente se tiene que ir, se tiene que desplazar de su zona geográfica. ¿Y a dónde va a ir? Pues a otras zonas donde pueda buscarse la vida. Entonces, el problema de los microbios, bueno, estos son otros estudios que tenemos sobre sequía y salud, que si os interesa, por supuesto, os ponéis en contacto conmigo y os lo envío. Y el problema de las olas de calor. Tampoco quiero extenderme muchísimo. Sabéis que este verano ha sido inusualmente cálido y que se han batido todos los récords. De año a año ya se baten. Los meteorólogos en televisión se quedaron sin rango de colores porque ya no se podía poner más rojo. Pero el problema de las olas de calor y de los problemas relacionados con la temperatura, y con esto ya termino, no solamente es el golpe de calor, que es un poco lo que la población general asume que produce una ola de calor o una temperatura extremadamente elevada. Fijaros que nosotros en el Instituto de Salud Carlos III cuantificamos que en todo el verano se produjo una sobremortalidad de 19.822 muertes, más de las esperadas para ese periodo. Y de esas se han atribuido 4.000 a los efectos del calor. Esta cifra está muy subestimada. Lo digo aquí, que somos profesionales. Es decir, aquí falta mucha cuantificación pues, de otros efectos que producen las olas de calor por contaminación atmosférica, por incendios, etcétera, 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 que os he contado. Y como decía, fijaros que la media anual normalmente son 1.300 muertos en todo el año, atribuibles a las altas temperaturas. Este año solo en los meses de verano han sido 4.000 en 3 meses. Ya con esto termino. ¿Qué efectos de las altas temperaturas, como os decía, hay sobre la salud? La gente siempre dice, bueno, pues no salgas a correr a las 3 de la tarde que te va a dar el golpe de calor. No, es que el calor o las altas temperaturas exacerban toda una serie de patologías crónicas, principalmente de tipo cardíaco, respiratorio, renales y alteración de enfermedades crónicas psiquiátricas, principalmente pues, por el tipo de medicación que toman los enfermos psiquiátricos, mentales o también por esa falta de sensación de sed que muchas personas, ancianas principalmente, presentan. Pero no solo eso, también se afecta estamos viendo
que la población anciana, desde que están puestos en marcha los planes de prevención, está más controlada, el impacto del calor es menor y ese impacto se está moviendo hacia la población, digamos, en edad activa. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más impacto, más casos atribuibles en episodios de altas temperaturas, pues en personas que trabajan al aire libre. Por ejemplo, repartidores, carga y descarga, gente que trabaja en construcción, gente que está asfaltando, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hemos visto que el impacto se ha movido mucho, el impacto de las altas temperaturas de las personas tradicionalmente de riesgo, que sería la población anciana, a la población más activa, por exposición a esas altas temperaturas. Bueno, aquí tengo toda una lista de cómo afecta el calor a diferentes enfermedades de tipo cardiovascular, también renales, y luego pues los grupos de población más vulnerables que como profesionales sanitarios pues no hace falta que me entretenga mucho en esto. Tener en cuenta también que el calor, por ejemplo, en episodios de olas de calor hay más accidentes de tráfico. Y la gente dice, ¿y por qué? A ver si ahora todo va a ser por la temperatura. No, es que una mínima sostenida, como ha pasado este verano durante muchas noches, hace que duermas peor, que genere situaciones de irascibilidad, descompensaciones y que al final estés acumulando un cansancio que a la hora de coger un coche, pues te haga estar más cansado, más distraído, menos atento a la carretera, etcétera, etcétera. Igualmente, las altas temperaturas también provocan procesos de abuso de sustancias, pues por supuesto de alcohol, drogas, etcétera, etcétera, porque está muy relacionado con todos estos procesos de comportamiento. Y las proyecciones pues no son nada halagüeñas. ¿Qué queréis que os cuente? Tenemos que, como os decía al principio, los modelos, en el peor de los escenarios, que sería se conoce como un forzamiento radiativo de 8.5, que sería si siguen las cosas como están ahora, pues pasaríamos, por ejemplo, del periodo. La media en España, según AEMET, de la temperatura máxima diaria en el periodo 2000-2009 fue de 28,7, pasaríamos a 30,3 en el periodo más cercano que nos acontece, que sería de 2021-2050. Parece que no es mucha subida, es 1,6 grados. Pero esto, ¿qué supone? Pues supone que en Coruña subirían 0,2, pero en San Sebastián 4,8. Si hablo de olas de calor, es un poco más traducible, pasaríamos de las 428 que se produjeron en el periodo 2000-2009 a 527, es decir, se multiplicarían por 1,3 en el 2021-2050 y me da cosa decirlo, pero 2.269 en el periodo 2050-2100, es decir, se multiplicarían por 5 el efecto de las olas de calor. Alicante, pues pasaría, por poner un ejemplo, de 19 horas de calor al año a 78 en el primer horizonte y a 111 en el segundo. Es decir, sería el verano una ola de calor continua. Y bueno, luego tenemos muchísimos estudios sobre cuantificación, tanto económica como en atribución de mortalidad y de morbilidad, que no me voy a detener a comentar porque tampoco quiero quitar ya más tiempo del qué ciudades se están adaptando y cuáles no. Lo que hay que hacer un poco es, bueno, toda la relación que hay con la pobreza energética y lo que supone esto a nivel de salud pública, especialmente pues, en hogares monomarentales, por ejemplo, en cómo afecta de forma diferente el calor a poblaciones rurales y a poblaciones urbanas, cómo vemos que el aislamiento de las casas es prioritario para combatir los efectos de estas olas de calor y, como os decía, pues hay multitud de estudios en cuanto a cómo altera el calor comportamentalmente a las personas. Por ejemplo, en Japón y en Estados Unidos hay diferentes estudios sobre cómo aumentan los suicidios
en episodios de ola de calor. Nosotros nos pidió colaboración el Ministerio del Interior para ayudarles a hacer más específico el BioGem, el sistema que existe a nivel nacional para violencia de género, porque se detectan más episodios de feminicidios, de llamadas al 016, de denuncias en episodios de ola de calor. Claro, por supuesto, sin justificar desde ningún punto de vista un riesgo ambiental con la actitud de un asesino, ¿no? Pero todo esto está teniendo unas consecuencias que a mucha gente pues, se le escapa. Por supuesto, lo que os comentaba, niveles de inseguridad alimentaria, aumento de niveles de pobreza, esto aumenta los conflictos bélicos en determinadas situaciones y, por tanto, como os decía, el problema de los desplazados por el clima. Ya hay más refugiados por razones climáticas, es decir, simplemente por estos fenómenos meteorológicos extremos, que por conflictos bélicos. Ahora, con la guerra de Ucrania, el paradigma ha cambiado. Pero hasta entonces había ya más refugiados por el clima. Y bueno, pues así estamos un poco, si habéis visto Jurassic Park, entenderéis la broma, ¿no? En los sistemas de alerta y vigilancia y monitorización de riesgos ambientales relacionados con el cambio climático y impacto en salud pública. Yo también espero que la próxima Agencia Estatal de Salud Pública, todos estos riesgos del cambio climático encuentren una forma de monitorización y sobre todo de seguimiento para generar planes de prevención, que es un poco de lo que se trata, ¿no? De anticiparse. El trabajo en salud pública, ya sabéis, como decía el anterior ponente, que cuando, un poco similar, si haces bien tu trabajo nadie se da cuenta, pero cuando hay fallos o no se prevé adecuadamente las cosas, las consecuencias son totalmente devastadoras. Y bueno, ya acabo de verdad. La crisis climática es una crisis de salud pública. He intentado transmitir esto, la diferente vulnerabilidad y que la acción por el clima y los procesos de adaptación, sobre todo, pues tiene muchísimos co-beneficios en salud. El conseguir trabajar para que esa velocidad, como os decía al principio, del cambio climático no aumente, nos generará mayores beneficios en salud a todos los niveles, en ciudades como pues a nivel global. Y nada más, ahí tenéis, ay, no se ve. Bueno, no sé por qué no se ve, pero mi correo es clinares, de Cristina Linares, clinares@institutodesaludcarlos3.es, si queréis contactar conmigo, y nuestro Twitter, el de mi grupo de investigación, es @nsgisma, de Grupo de Investigación en Salud y Medio Ambiente Urbano. Y ya con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención.